Voy a intentar relacionar lo que ayer estuve tratando de transmitiros con lo que hoy vamos a hablar, que es, como acaba de decir Paolo, el ministerio del catequista. Mirad, esto no es una realidad que está de moda en este momento, sino tengamos en cuenta, en primer lugar, que el ministerio ya está presente en los orígenes de la Iglesia. El Papa escribió un motu proprio, Antiquum Ministerium, en el que instituye el ministerio de los catequistas. Y él dice que esto ya está presente en el origen de la Iglesia, porque la transmisión de la fe era algo tan importante, tan necesaria, que la Iglesia estaba tan convencida de que esa era la misión que tenía que realizar, porque así se le había encomendado Cristo antes de subir al cielo, que en las diferentes comunidades cristianas que se habían ido formando, había ya ministerios, y uno de ellos era el de la catequesis. Solamente hace falta leer las cartas de San Pablo para darnos cuenta de que esto es una realidad. Él formaba algunas comunidades cristianas y siempre tenía catequistas con él, a los cuales los dejaba al frente de aquella comunidad y él se marchaba a otro lugar. Y a estos, por ejemplo a Timoteo, le escribe cartas alentando, animando, corrigiendo, para que se mantenga fiel a lo que habían hecho. Por lo tanto, no es un ministerio que hoy al Papa Francisco o a nosotros se nos haya ocurrido decir vamos a darle importancia al ministerio del catequista, sino que esto ya está desde los orígenes de la Iglesia y que nos corresponde a nosotros ahora coger la antorcha y proseguir tratando de realizar y de hacer en este momento de nuestra historia, de nuestra Iglesia, de donde vivimos en este mundo secularizado, ejercer el ministerio del catequista. Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es que el Concilio Vaticano II ya plantea el redescubrimiento de la acción de los laicos en la Iglesia, fundamentado en su propio bautismo. No es que el laico es el que esté al ladito del cura para hacer no sé qué cosa, sino que ya el Concilio Vaticano II subraya que por el bautismo el laico tiene que asumir su responsabilidad dentro de la Iglesia como algo esencial para él. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos que superar a veces el clericalismo o el laicismo. Es decir, que los sacerdotes quieran ser laicos o hagan las funciones de los laicos, o que los laicos digan, bueno, como son pocos los sacerdotes, pues ahora nosotros ocupamos su lugar. Ni uno ni otro. Ya el Papa Francisco se encarga de advertirnoslo. Cuidado con esto. Es importante que cada uno encontremos nuestro papel y lo desarrollemos dentro de la Iglesia, sin pisarnos el terreno y yendo en la misma dirección, de manera complementaria. En tercer lugar, también la experiencia sinodal que la Iglesia vive de una manera muy especial en estos momentos, en la cual se nos habla de la corresponsabilidad
de todos los miembros del pueblo de Dios. Todos somos importantes y necesarios y todos tenemos que hacer que la Iglesia siga hacia adelante cumpliendo su misión en el mundo. Y a la vez haciendo que nuestras comunidades sean comunidades vivas en las que cada uno aportemos lo mejor de nosotros mismos y la hagamos vivir como el Señor quiere. Por lo tanto, esta experiencia sinodal subraya también aspectos importantes del ministerio del catequista. Y ya por último, no hace falta que insistamos mucho en ello, el Papa Francisco, ya desde el principio de su ministerio y con aquella carta programática que era Evangelii Gaudium, pues ya empieza a tratar de dar pautas con referencia al tema del ministerio y, muy en concreto, como no puede ser de otra manera, cuando escribe ese motu proprio de Antiquum Ministerium, en el que instituye de una manera real ese ministerio del catequista para la Iglesia. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, vamos a tratar de saber en qué consiste ese ministerio. Ahora veréis cómo a mí me parece que hay un problema que tenemos que saber salvar, y es lo que os decía antes, que los ministerios, sabéis que junto al del catequista está el del lector y el de acólito, los ministerios no están para suplir a nadie, porque quien recibe ese ministerio, ya lo vemos, tiene una raíz profunda, especialmente en su sacramento del bautismo, sino que está para colaborar con otro, con otros, con la Iglesia. Y esto es necesario que lo tengamos en cuenta, porque como vayamos a decir, oye, a mí me han instituido catequista y por lo tanto yo ya soy más que los otros catequistas y ahora actúo con esa capacidad de, entre comillas, poder sobre los demás y no tratando de hacer esa actitud de servicio y creyendo que poniéndome al frente de toda esa responsabilidad yo puedo estar a un nivel diferente de los otros. Bueno, esto es una gran equivocación y esto lo tenemos que saber superar y superarlo desde el principio. El ministerio es para el servicio de la Iglesia, para el servicio de la transmisión de la fe. Y ahí es donde el Señor, a través de la Iglesia, quiere tratar de darnos algo que para nosotros tiene que ser fundamental. Bien, pues, ¿cómo definimos este ministerio laical de la catequesis? Nos dice el Papa que los pastores están invitados a reconocer y a promover los ministerios, esos oficios y funciones de los laicos en la Iglesia por el bautismo que ellos tienen. Como os decía, no tanto como una sustitución, sino como una colaboración. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias entre el ministerio jerárquico y el ministerio laical? Para saber qué papel tenemos cada uno. Mirad, tanto los sacerdotes como los laicos, los bautizados, participamos del sacerdocio de Cristo. Ahí no está la diferencia. Tampoco está la diferencia en la llamada a la santidad, porque todos tenemos que vivir esa llamada a la santidad. ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? En la participación en el sacerdocio de Cristo. Es decir,
La diferencia está en la relación con el modo de participación en el sacerdocio de Cristo. Mientras que el sacerdocio común de los fieles se realiza en la gracia bautismal, el sacerdocio ministerial lo hace en el sacramento del orden. Y este sacramento del orden está al servicio del pueblo de Dios, en definitiva, del sacerdocio común de los fieles. Ahí está esa diferencia. No sé si logro entusiasmaros un poquito con esta diferencia, pero a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque como no veamos que una cosa es que todos participamos en el sacerdocio de Cristo, unos de una manera y otros de otra, al final nos confundimos y tratamos de pisarnos el terreno. Cosa que el Papa advierte desde el principio, cuidado con esto. Y a mí me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Bien. El sacerdocio jerárquico, el sacerdocio ministerial, participa, tiene su raíz en la sucesión apostólica, que le da una potestad para obrar en la persona de Cristo, cabeza y pastor. Es decir, los sacerdotes, los obispos, son aquellos que por el ministerio, el sacramento del orden, ellos participan y hacen y actúan en la persona de Cristo, cabeza y pastor. Y por eso tienen que cumplir aquello de proclamar autorizadamente la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y la guía pastoral de los fieles. Es decir, tienen esa responsabilidad en la vida de la Iglesia, a la cual después van a invitar a los fieles que colaboren con ellos desde la realidad de su sacramento recibido, el del bautismo, para que puedan realizar aquello que hay que cumplir en la Iglesia. Bien, no voy a insistir mucho más en esto, pero sí en la importancia de la colaboración mutua. Es decir, cada uno tenemos que saber descubrir cuál es nuestro papel y trabajar dentro de las comunidades cristianas en aquello que es competencia nuestra, en unión y en colaboración. Si yo sé bien cuál es mi papel, debo cumplirlo, debo hacerlo realidad, pero no por mi cuenta, sino en comunión y en colaboración, para que se lleve adelante lo que el Señor quiere en nuestra vida y en nuestra Iglesia. Es decir, que la Iglesia la tenemos que construir juntos, cada uno poniendo aquello que es lo propio, y el edificio está palmo a palmo, ladrillo a ladrillo, hecho desde lo que nosotros, cada cual, vamos poniendo. Os decía al principio, bueno, esto es una cosa que se ha inventado, que nos hemos inventado en estos momentos, el ministerio. Si es que no, que ya hemos dicho que no es así, que ya es el principio, el Papa nos dice que Estado, vamos a fundamentarlo y vamos a tratar después de desgranarlo, cuál es el papel del ministerio del catequista, cuál es su función, cuál debe ser su formación, cómo hay que discernir. Es decir, todos los catequistas deben ser instituidos. ¿Qué formación
tiene que tener ese catequista instituido? ¿Cuál debe ser el discernimiento que le compete especialmente al obispo para tratar de instituir a un catequista? Digo que eso pueden ser preguntas que todos nos formulamos y que hace falta quedarlas claras y tratar de ser precisos en las mismas. Bueno, pues mirad, ya en el en el Nuevo Testamento encontramos argumentos, nos dice la Lumen Gentium 18, que nos indican que ya Jesucristo hablaba de cierta manera de estos ministerios en la Iglesia. Dentro de sus grupos, algunos los mandaba de dos en dos delante de él para que predicasen, otros hacían otra función, algunos como Judas llevaba la bolsa con el dinero, aunque después no hizo buen uso de ella, pero también ejercía ese servicio. Es decir, que apuntan a una serie de elementos y de argumentos a que esto ya estaba. Hombre, y después, como os había dicho anteriormente, tenemos muchos otros datos, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como en las cartas paulinas, como en las cartas católicas del Nuevo Testamento, elementos que ya nos dicen que la Iglesia se fue estructurando y organizando, dando, según los carismas que cada uno tenía, determinados ministerios, servicios dentro de la comunidad. La Iglesia lo que hacía era autorizar esos carismas y que se tratara de trabajar, con la finalidad de que cada uno tenía que cumplir su misión para que aquella comunidad fuese una comunidad viva, de creyentes que vivían el mensaje de Jesucristo, que celebraban su fe, que vivían la caridad y que anunciaban a otros el mensaje y le ayudaban a profundizar y a ser cristianos. Eso no se hace solo, sino que se necesita de miembros de la comunidad cristiana que lo pongan en acción y en valor. El Concilio Vaticano II realmente se da cuenta de todo esto y apuesta desde el concilio en recuperar la práctica de la Iglesia antigua que instituía ministerios diversos para dar debidamente a Dios el culto sagrado, evangelizar y el servicio del pueblo de Dios. Es decir, que ya el concilio apunta, quiere y desea que eso sea así. Será un poco más tarde el Papa Pablo VI cuando, a través de la forma de un motu proprio, Ministeria Quadem, en el que vosotros sabéis que antes estos ministerios nada más, antes del concilio, eran para los que se iban a ordenar sacerdotes. Y entonces el Papa Pablo VI, para dar un paso en referencia de lo que había dicho el concilio, de que esto era una realidad laical, ¿qué hace? Dice, bueno, pues vamos a suprimir esos ministerios, lo que llamaban ellos las órdenes menores y el subdiaconado, para tratar de poner unos ministerios nuevos de aquellos que quisieran acceder al sacerdocio, pero también para que pudieran recibirlos los laicos. Y se instituyen dos, el del lector y el del acólito, para el servicio de la palabra, el del lector, y para el servicio del altar, el acólito. Pero en el 1972 esto quedaba solo reservado para los varones, para los hombres. Las mujeres estaban exentas. Bien, se prosigue en la historia
a través del Papa Juan Pablo II, en el que, especialmente a través del Código de Derecho Canónico, viene a tratar de establecer en el Canon 230 que donde se lo aconseje la necesidad de la Iglesia, dice, puedan los laicos, aunque no sean ni lectores ni acólitos, suplirles en alguna de las funciones, por ejemplo, ejercer el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión. Daos cuenta que esto ya se traslada a partir de ese tiempo y se hace especialmente en tierras de misión. Nosotros, por ejemplo, todavía no ha hecho falta el ejercicio especialmente de estas necesidades pastorales y por lo tanto nos sorprenden incluso que las que se puedan enumerar, pero en otros sitios era la falta de vocaciones sacerdotales, la falta de sacerdotes, lo que hacía inviable que las comunidades pudieran vivir bien su fe y era necesario que esto se tuviera en cuenta. Y el Papa Juan Pablo II, que en esto avanzó mucho de manera solapada, indirectamente, quiso, a través del Código de Derecho Canónico de 1983, tratar de proponer esto para los laicos. Y dentro de su pontificado, el de Juan Pablo II, también se promulgó un documento importantísimo que yo creo que ha pasado desapercibido, en el que 8 dicasterios romanos tratan de hacer un escrito sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el ministerio de los sacerdotes, donde se subrayan muchas de las cosas que acabo de decir ahora. Y por último, el Papa Francisco interviene en 2 ocasiones en el año 2021, el 10 de enero, en el que, a través de otro motu propio, Spiritus Domini, dice que pueden ejercer los ministerios no solo los hombres, sino también las mujeres. Se da un paso importante. Y el 10 de mayo del 2021 también es cuando promulga Antiquum Ministerium y establece que además de los otros 2 ministerios de acólito y de lector, pueda proponerse el de catequista. Bien, ¿cuáles serían las notas importantes de este ministerio? Vamos a ir concretando. Es decir, hemos estado ahí hablando mucho en la nube. Yo creo que es importante fundamentarlo con lo que os acabo de decir, porque si no después esto no se entiende y tratamos de que cada uno se apañe y haga lo que le parezca concretamente. Pero una vez fundamentado, vamos a ver concretamente cuáles serían las notas fundamentales del ministerio laical del catequista. Primero, reconocimiento público de la Iglesia, que ya lo tenemos. La Iglesia instituye a catequistas. Lo reconoce la Iglesia. Es un carisma que venimos realizando y ejerciendo y ahora la Iglesia quiere decir que ese carisma es importante y necesario siempre, pero hoy le quiere dar un valor especial y un valor especial para los laicos. Un valor especial para los laicos. Me diréis alguno, bueno, si es que esto ya lo sabíamos nosotros, pero es un reconocimiento público. Es un reconocimiento público importante. Segundo, la estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues la estabilidad significa que uno recibe este ministerio para siempre. Es estable.
Otra cosa es el ejercicio del mismo, que puede ser que uno, por cuestiones personales o porque se ha desviado o ha cambiado su vida, el obispo considere, por una parte, que no debe seguir ejerciendo y lo cese del mismo, o él personalmente, por sus circunstancias personales, pide que durante un tiempo deje de ejercerlo. Pero este ejercicio es estable, es para siempre. Lo cual no quiere decir que sea siempre en el mismo sitio. Es decir, que el que recibe el ministerio del catequista está al servicio del obispo, que mira cuáles son sus cualidades y cuáles son las necesidades de sus parroquias o de su parroquia. Y teniendo esas dos cosas en cuenta, le dice que tiene que hacer esta función, este ejercicio en esa comunidad concreta. Es decir, que quien es instituido catequista está al servicio del obispo, es estable, pero está al servicio del obispo. Esto es importante. No al servicio de su párroco o no solo en su comunidad. Otra cosa distinta es que el obispo considere que siga trabajando en su comunidad, pero es el obispo quien tiene que otorgar esa función, ese servicio al catequista instituido. Tercero, origen bautismal. Por el bautismo nosotros somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Subrayamos ahora la tarea de ser profeta. Es decir, que es a través de la gracia bautismal por la que hemos recibido una serie de carismas, de cualidades, de valores en nuestra vida, que la Iglesia los reconoce y quiere instituirnos como catequistas. Pero tenemos que tener esos valores, esas cualidades, esos carismas. ¿Vale? De tal manera que la clave está en que es de origen bautismal. Y, como os decía, en cuarto lugar, por mandato del obispo que lo confiere. Son, por tanto, verdaderos ministerios porque son reconocidos públicamente por la Iglesia y se ponen al servicio de la comunidad de manera estable. Son verdaderamente laicales porque tienen su fundamento en su condición sacerdotal, profeta y regia del bautismo. Son instituidos porque los confiere el obispo o sacerdote delegado mediante un rito propio. Ahora bien, los ministerios instituidos no agotan los servicios que los ministros del pueblo de Dios, en virtud de su bautismo, pueden ejercer. Es decir, esto no quiere decirnos, oye, pues desde ahora los únicos catequistas son los instituidos, los demás que les parta un rayo. No. Quiere decir que todos podemos haber recibido ese carisma, ese valor, ese don de Dios en nuestra vida y seguimos ejerciendo el ministerio. Ahora, algunos, y ahora veremos un poco cuál sería su función especial dentro de la comunidad, son instituidos. Pero eso no quita que porque haya unos cuantos instituidos, los demás no tengan que proseguir con su ministerio y con su servicio. Lo cual no indica tampoco que haya catequistas de primera clase y de segunda clase, porque eso es muy peligroso. Ahora, el ministerio es para el servicio, para un mayor servicio, para una mayor entrega. Quien es instituido tiene que saber que está a disposición del obispo, que entrega su vida al servicio de la Iglesia por mediación del obispo y tiene que servir en una serie de cosas
mucho más exigente que los demás. Pero no es el que tiene un poquito de mayor poder por encima de los otros, sino el que tiene mayor servicio, mayor disponibilidad y mayor entrega en la Iglesia. Ese es el criterio, esa es la razón. ¿Entendido? Entendido y vivido después, ¿eh? Que a veces es muy fácil pasarlo por aquí, pero cuando llega al corazón y cuando llega a las manos, madre, lo que nos cuesta, ¿eh? Lo que nos cuesta. ¿Qué se creerá ese catequista que viene a decirme que yo me tengo que formar o que tengo que animar o que tengo... Bueno, esa es su responsabilidad, ¿vale? Bueno, vamos a ver el discernimiento vocacional. A ver, ¿quién puede recibir este ministerio? ¿Quién puede recibir este ministerio? Quien lo tiene que discernir es el obispo, después de consultar al párroco del lugar y que de manera oficial el catequista solicite que quiere ser instituido de manera oficial. Y pueden ser admitidos al ministerio, ¿quiénes? Primero pueden ser hombres y mujeres que hayan recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Lógicamente, primer requisito básico. Que se encuentren en situación canónica regular. Es decir, que sean personas testimoniales, ¿vale? Que hayan sido propuestos por el párroco o por un ministro ordenado responsable del cuidado pastoral de la comunidad cristiana y que posean las siguientes cualidades. En mi tierra se dice que vamos a describir a un mirlo blanco. Sabéis que los mirlos son negros, ¿no? Vamos a hacer algo y alguien realmente perfecto. Después nosotros le podemos coger alguna que otra manchita, pero bueno, los criterios van a ser por ahí. Bien, primero, que tenga docilidad para dejarse acompañar por la Iglesia. Es decir, que sea alguien eclesial, que viva en la comunidad cristiana, que esté dispuesto a hacer lo que el obispo le diga. Mira, es que tengo tal necesidad en esa parroquia de que animes a los catequistas, que le ayudes al párroco que es muy mayor, que seas capaz de darle formación. Bien, ese ha de ser dócil para hacer el servicio que le propone el obispo. Y dejarse siempre acompañar. Oye, pues también ellos van a tener necesidad de formación. Una persona dócil y con capacidad de dejarse acompañar. No decir yo ya lo sé todo, yo ya lo puedo todo, no. Segundo, que tenga una edad conveniente y unas dotes personales. Es decir, que sean personas maduras. Uno puede tener 60 años y ser más infantil que un chupe. Cuidado con eso, es decir, una madurez psicológica, una madurez afectiva, un equilibrio psicológico y emocional, una persona responsable en el cumplimiento de sus obligaciones y de su estado eclesial, con capacidad para el trabajo con otros, con disponibilidad personal para el servicio a los demás. Y yo quiero recibir el ministerio del catequista, pero yo nada más que puedo ejercer y servir a la Iglesia de 7 a 8 los viernes. No. Tiene que haber otra actitud, ¿vale?
Además, ha de contar con una formación y unas cualidades propias para el ejercicio del ministerio concreto de la catequesis. Es decir, si tú ves a un grupo de niños y te salen alergias, pues lógicamente tu servicio a la Iglesia tendrá que ser otro, ¿no? O si tu formación no es de cierta competencia, pues hay que formarse antes. Hay que establecer, se les recomienda a los obispos de las conferencias episcopales que establezcan cuáles son los criterios de formación que tienen que tener el catequista antes de ser instituido. Tiene que tener una formación adecuada y específica, porque después se va a dedicar a la formación de los demás catequistas. Y él tiene que ser y estar bien formado. Esto de la formación siempre ha sido muy importante y un caballo de batalla en la Iglesia, pero hoy es imprescindible. Decía el Papa Benedicto XVI que el gran problema que tenemos en la Iglesia es el analfabetismo religioso y que muchas veces los cristianos decimos que nos queremos formar, pero después no le dedicamos tiempo a la formación. Y la formación es muy importante, y una formación constante y estable y duradera. Habrá un tiempo en el que uno le tenga que dedicar mucho más a esa formación, pero después tiene que haber una formación permanente, una formación de siempre. Y eso hay que cuidarlo. Por tanto, también será necesaria una experiencia previa como catequistas. Es decir, que uno no llega y dice, yo voy a ser ya instituido catequista. Bueno, pero tú has tenido experiencia en tu parroquia de trabajo en el ministerio de la catequesis. No. Bueno, pues no puede ser. Los obispos españoles dicen que al menos estén 5 años previos al ejercicio de la catequesis para ser instituido, al menos 5 años, que tengan esa disponibilidad para el ejercicio de la misma y que sean capaces de poder llevar adelante ese servicio. Bueno, y además que tengan voluntad de servir fielmente a la Iglesia y al pueblo cristiano, es decir, y vamos a una clave importante que os decía ayer, si yo el vaso lo tengo vacío, ¿le puedo dar a alguien de beber? Pues ahora viene esto también para el que tenga que recibir el ministerio de la Iglesia. Es decir, que sean candidatos, que sean personas de oración, que frecuenten los sacramentos, que quieran ser santos, que gocen de buena fama entre los fieles, de la comunidad, que colaboren activamente en la vida de la parroquia o en la comunidad cristiana eclesial en otros ámbitos, que destaquen por su compromiso de caridad y que vivan una comunión real en el seno de la Iglesia, a cuya enseñanza y disciplina se adhieren sincera y cordialmente. Es decir, yo acepto la fe de la Iglesia, la hago mía, la trato de vivir y la voy a transmitir a través del ministerio que voy a ejercer, pero que sean personas de Dios, no que sean unos buenos organizadores, alguien que hace las cosas bien y que anima a otros, sino que ellos sean los primeros que vayan por delante en la vida cristiana, que sean creyentes de Dios. Como os decía, es el obispo el que tiene que discernir todas estas cualidades en la persona que va a ser instituida. Y después esta persona, si se la acepta, pues lo solicita por escrito y el catequista será instituido
mediante un rito debidamente aprobado por la Santa Sede Apostólica, y el rito de la institución, que solo se recibe una sola vez en la vida, por eso es estable, supone el ejercicio de ese ministerio. Bien, ¿qué puede hacer el catequista instituido? Ya hemos dicho cuáles serían los criterios de discernimiento de su vocación. Tienen que haber esos criterios para decir, si cumple estos criterios, nosotros aceptamos a esta persona para que pueda ser catequista. Pero ahora, una vez hecho eso, el obispo le dice, ahora tú tienes que cumplir una función. ¿Qué función es esa? ¿Qué tiene que hacer? Y también en qué se diferencia un poquito del que no es instituido. En algunas cosas no, ¿eh? Muy importante la disponibilidad. Vale. Bueno, en primer lugar, tiene que ser en la iglesia local, en la iglesia corresponsable en el anuncio y en la transmisión de la fe, desempeñando esta función en colaboración con los ministros ordenados y bajo su guía. En colaboración con los ministros ordenados y bajo su guía. Son aquellos que ese ministerio de los ministros ordenados son quienes colaboran directamente con ellos para que se lleve adelante. Y en este caso, el anuncio de la palabra de Dios. ¿Vale? Su función específica está ahí. No sé si he logrado explicarme bien. Es decir, no es para otras cosas, sino para la transmisión de la fe. Ese servicio concreto. ¿Vale? Y ahora, dentro de ese servicio por concreto de la transmisión de la fe, hacerlo en las diferentes etapas del proceso donde pueda ser. ¿Recordáis que os decía que puede ser el despertar de la fe, el precatecumenado, o el tiempo de la catequesis, o el tiempo de la educación cristiana permanente? En cualquiera de ellas, o en las tres, puede estar realmente implicado el catequista instituido. Pero, insisto, está relacionado su servicio y su ministerio solo con la transmisión de la fe, en relación a la transmisión de la fe. Su carisma es ese. Y la Iglesia lo que hace es instituir ese ministerio. ¿Y qué puede hacer ya en concreto? Primero, la tarea de la formación y de la guía de otros catequistas y una responsabilidad para coordinar toda la actividad catequética. Es decir, primera cuestión, sería para formar a otros catequistas y para guiarlos en su servicio. Cómo hay que hacer la catequesis, cuáles serían los pasos que hay que dar, cuál es el camino de ese proceso. Bien, es quien presta ese servicio porque tiene esa formación ya establecida y además forma a los catequistas, al resto de los catequistas. Y puede coordinar, guiar a otros catequistas y coordinar la tarea de la catequesis. Es decir, un grado de responsabilidad mayor que se le da para ese servicio. También trabajo pastoral en el campo del primer anuncio. Si uno se siente realmente llamado o el obispo le encarga, mira, tú vas a trabajar especialmente en esta tarea de despertar la fe en otras personas, sensibilizar a la fe y a la conversión, anunciar el carisma, porque en ti hay una serie de cualidades. Os decía, el obispo tiene que discernir dos cosas fundamentalmente: lo que hace falta hacer y las cualidades que hay en la persona que lo tiene que hacer. Entonces, si hay alguien que tiene esa capacidad para el servicio del primer anuncio, que lo haga. También
la tarea de la iniciación cristiana de los niños, adolescentes o adultos, especialmente en el catecumenado bautismal. Es decir, de acompañar a aquellos niños o adolescentes o adultos que desean recibir el bautismo. Cual no quiere decir que pueda estar implicado en la catequesis normal de una parroquia. Puede estar perfectamente, pero es una persona que le dedica tiempo y coordina y anima y guía y forma a los demás catequistas. También la tarea de la formación catequética permanente de la comunidad cristiana. Es decir, en cada una de las comunidades cristianas a lo largo del año, pues hay momentos especiales formativos, catequéticos. Bueno, pues esa puede ser una función especial de quien recibe el ministerio de la catequesis. También la catequesis de la reiniciación cristiana de adultos. Es decir, tenemos un gran campo hoy de algunos o muchos que se bautizaron de pequeños, pero han abandonado la fe. Y a ellos nos debemos el tratar de volver a proponerles la fe para que también hagan el proceso de iniciación cristiana de adultos ya bautizados. Y este es un gran campo de evangelización hoy en la Iglesia. Nosotros en la Iglesia de España vamos a trabajar muy especialmente por aquí, porque vemos que no solamente puede ser la catequesis para niños, para adolescentes o para jóvenes, sino es necesario que los adultos también puedan hacer este proceso que os decía ayer espiritual, que les ayude a poner los cimientos de su fe, que es la iniciación cristiana. Bien, pues esta puede ser una tarea especialísima del catequista instituido. Y también lo que puede ser la catequesis familiar o en el área familiar, catequesis para el bautismo, catequesis para novios. Bueno, pues ahí también puede estar. Bien, todo esto que os he dicho, y ahora vamos a hacer algo más fuera de la frontera de la parroquia, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, sino que son propuestas del Papa, son propuestas del Directorio para la Catequesis y son propuestas de una carta que le escribió a los presidentes de las conferencias episcopales el prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, en la cual habían colaborado y contribuido también Monseñor Fisichella, que es el prefecto para la promoción de la nueva evangelización. Bien, esa carta tan importante señala estas pautas o estos servicios que se pueden hacer. No obstante, también dice que los obispos pueden ver en las conferencias episcopales si es necesario encomendar algún que otro servicio más para el ministerio del catequista. En algunos lugares, por ejemplo, donde hay pocos sacerdotes y tienen que atender muchos pueblos, pues también el servicio del domingo, de hacer una liturgia de la palabra e incluso poder dar la Sagrada Comunión, también se hacen en algunos lugares. Bien, pero esto ya tiene que ser una decisión propia de los obispos. Como os decía, también si las necesidades de la diócesis así lo requieren, el obispo puede solicitar a algún ministro instituido a través del párroco que pueda ejercer durante un tiempo su ministerio en alguna otra parroquia o en alguna tarea específica de la diócesis.
responsables de la catequesis de la diócesis, del arciprestajo, de las zonas pastorales, de la unidad pastoral, animadores de la celebración de la palabra en las comunidades donde no hay sacerdote, siempre en corresponsabilidad con el párroco y porque así lo solicite la Conferencia Episcopal. Bien, la formación, no vamos a entrar en decir cuál debe ser en concreto esa formación, pero sí que tiene que haber una formación básica a nivel espiritual, teológico, humano y muy específicamente en la tarea de la catequesis y de la evangelización. Pero, lógicamente, todo ese recorrido temático tiene que ponerse en valor, en funcionamiento a través de lo que dice la Conferencia Episcopal. En definitiva, la catequesis tiene un valor y una importancia grandísima en la Iglesia. Hacer nuevos cristianos es un deber nuestro. Y este ministerio viene precisamente a reforzar el valor y la importancia de la catequesis en la Iglesia y el valor y la importancia del catequista en la Iglesia, que se le quiere dar su justa medida de responsabilidad por el don del bautismo que han recibido y que como miembro del pueblo de Dios tienen también la capacidad de poder realizar ese ministerio y ese servicio amparado en la Iglesia y protegido y auxiliado por el Espíritu Santo. Por eso, que valoremos este ministerio, nuestro ministerio, y que demos algún paso en este sentido también en nuestra Iglesia portuguesa, para que también el Papa ya hizo el año pasado, en enero, los primeros 8 ministros instituidos. Me consta que va a volver a hacerlo en el Domingo de la Palabra otro grupo en esta ocasión, y ya se va a publicar ahora en diciembre el ritual por el cual los obispos pueden hacer ya este rito, cada uno en su diócesis, ¿no? Quien instituye al catequista, lógicamente, es el obispo, un delegado por parte del obispo. Entonces, creo que se están dando muchos pasos, pero muchos pasos para que nosotros sigamos hacia adelante y para que sirvamos mejor la transmisión de la fe, la evangelización y la iniciación cristiana, y que todo esto sea sumar esfuerzos para llegar a la meta que el Señor nos propone en este momento. Muchas gracias.